Comenzamos con la primera sesión plenaria, nada más y nada menos que con Enric Novella. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir, por el desplazamiento y aceptar la invitación. Tenemos muchísimas ganas de escucharte aquí en Oviedo. Es profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Universitario López Piñero de Estudios Históricos Sociales sobre Ciencia, Tecnología y Medicina y Medio Ambiente. Es doctor en Medicina por la Universidad de Hamburgo, licenciada en Filosofía por la Universidad Libre de Berlín y médico especialista en psiquiatría formado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, además de numerosas becas y contrato postdoc en el CSIC y de la Universidad de Luxemburgo. Ha realizado muchas más estancias formativas académicas en Europa, América Latina, y ha sido profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México, y autor de monografías como La ciencia del alma, el discurso psicopatológico de la modernidad y muchos, como sabéis, numerosos ensayos y artículos dedicados a la historia de la filosofía, de la psiquiatría, la psicología y la medicina. Es un auténtico placer darte la palabra y tenemos muchas ganas de escucharte. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. María José, ¿no? ¿Es María José? Sí. Y bueno, sobre todo en primer lugar felicitar y agradecer a la Sociedad Asturiana de Filosofía esta invitación. Es un gusto estar aquí y precisamente en un foro como este, en el que pues pienso que se van a poder pues abordar cuestiones que no son habituales en los eventos académicos, al menos en el mundo de la psiquiatría y menos tampoco en el mundo de la historia de la ciencia, ¿no? Así que, gracias a esta acogida que prestáis los filósofos a aquellos que de algún modo u otro pues nos interesamos por estas cuestiones, ¿no? Bien, también quiero agradecer a Sergi Solé que me ha antecedido en la palabra en la sesión anterior porque ya ha ido introduciendo algunas de las cuestiones de las que yo iré hablando y ha ido familiarizando al público, a la audiencia con este personaje del que voy a hablar, que es Ludwig Binswanger, el psiquiatra suizo. Con todas sus singularidades, la obra de Binswanger se sitúa de lleno en lo que el psiquiatra y filósofo francés Georges Lanteri-Laura denominó la era de las grandes estructuras psicopatológicas. En un contexto intelectual marcado por la crisis del positivismo y la formulación de aproximaciones holistas al conocimiento como la teoría de la forma, Gestalt, de Max Wertheimer, de Wolfgang Köhler o de Kurt Kofka, la neurología globalista de Konstantin von Monakov y Kurt Goldstein o la biología ambientalista de Jakob von Uexküll, el concepto de estructura se erigió en uno de los elementos centrales de la cultura científica del periodo de entreguerras. Vagamente anticipado por la noción de totalidad de la Naturphilosophie romántica, este concepto permitía la comprensión de fenómenos complejos no a partir de su análisis como una justaposición de elementos partes-extrapartes, sino de la articulación específica de dichos elementos para dar lugar a entidades organizadas o formas irreducibles a una suma de partes. Como era de esperar, este tipo de aproximaciones tuvo una acogida muy favorable en el campo de la psiquiatría, muy condicionado hasta entonces por una semiología que, a diferencia del resto de la medicina, se enfrentaba a la imposibilidad de postular correlaciones estables entre signos y lesiones subyacentes y se había convertido en un proceder puntillista que, con su proliferación de síntomas dispares y aparentemente inconexos, era esencialmente incapaz de suministrar una visión global de la experiencia y la conducta de los pacientes. En ese contexto, la publicación en 1913 de la Psicopatología General de Karl Jaspers supuso un hito en la medida en que, por medio de un discutible recurso a la fenomenología, concedía un lugar de privilegio a la descripción de vivencias subjetivas y postulaba la necesidad heurística de considerar instancias de totalidad como un principio regulativo fundamental de la actividad psicopatológica.
Pero el psiquiatra que formuló con mayor precisión los fundamentos y objetivos del nuevo programa fue el franco-polaco Eugen Minkowski, que a lo largo de la década de 1920 publicó una serie de textos programáticos y estudios monográficos, en particular sobre la esquizofrenia, en los que señaló que los diversos fenómenos de un determinado trastorno mental forman un todo significativo, esto es, una estructura. Desde este punto de vista, si la psicopatología aspira a poner de manifiesto el sentido de un determinado conjunto de experiencias y acciones, lo que debe hacer es tratar de revelar la modificación característica que la subyace. Esto es lo que denominó Minkowski el trastorno generador y las dota de una unidad significativa. Desde una pluralidad de referentes teóricos y estrategias conceptuales, a este proyecto se sumaron en aquellos años otros autores como los alemanes Erwin Strauss y Victor Emil von Gebsattel y sobre todo el propio Binswanger. Tras completar sus estudios de medicina en Lausana y Heidelberg, Binswanger se formó junto a Eugen Bleuler y Carl Gustav Jung en el célebre Hospital Brühelsli de Zúrich y tras un año como asistente en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Jena bajo la dirección de su tío Otto, en 1908 se incorporó y en 1910 pasó a dirigir el Sanatorio Bellevue, establecido en 1857 por su abuelo en Kreuzlingen, en la orilla suiza del lago Constanza. Desde muy temprano fue muy crítico con la aproximación clínica y neuropatológica que dominaba la psiquiatría académica germana de principios del siglo XX, orientándose primero hacia la psicología, sobre todo al psicoanálisis, y posteriormente hacia la filosofía, sobre todo, en este caso, a la fenomenología, en su búsqueda de una renovación epistemológica con la que aproximarse al enigma de la subjetividad e interrogarse por el estatuto científico de la psiquiatría. Muy pronto, y a pesar de mantener durante décadas una relación cercana y amistosa con Freud, Binswanger inició su alejamiento del psicoanálisis, del que, más allá de sus limitaciones terapéuticas, le irritaba su naturalismo, es decir, su tendencia a entender los fenómenos psíquicos de un modo similar a los objetos del mundo físico, y se acercó a la fenomenología de Edmund Husserl, que en un primer momento le inspiró el proyecto de una ciencia de la persona. Y este es, de hecho, el planteamiento general de su primera monografía, la Introducción a los problemas de la psicología general de 1922, en la que definió la persona como el centro irreductible de los actos intencionales y, por tanto, de la subjetividad, y de este modo, frente a la mente o el cerebro, como el verdadero objeto de la psicología y de la psiquiatría. Con este camino recorrido, y una vez abandonada la escisión entre sujeto y objeto como el cáncer de toda psicología, así lo expresó él mismo, la ontología fundamental desplegada por Martin Heidegger en Ser y Tiempo proporcionó a Binswanger una comprensión más amplia de la constitución intencional del mundo y con ello una nueva metodología para reconstruir el horizonte vital de sus pacientes. A pesar de que el propio Heidegger le censuró duramente por confundir nociones ontológicas con objetos ónticos, después veremos esto con más detalle, Binswanger dispuso a partir de entonces de dos conceptos básicos y complementarios, los de Dasein y ser en el mundo, en alemán original in der Welt sein, con los que apuntalar la unidad indisoluble entre el ser humano y su mundo, y acometer así la tarea central de lo que posteriormente definiría como análisis existencial, a saber, el conocimiento y la descripción de determinados proyectos empíricos o ónticos, digamos, del mundo. En alemán esto se llama Weltentwürfe. Aparte de un breve ensayo sobre el sueño y la existencia, que goza de una cierta celebridad por la extensa y brillante introducción que Michel Foucault redactó para su edición francesa, Binswanger dedicó sus primeros y poco conocidos estudios de antropología existencial a la fuga de ideas y los dio a conocer en 1931 y 1932 en una serie de artículos compilados poco después en forma de libro. En ellos, como veremos, no interpretó el discurso saltígrado e inconexo de los pacientes maníacos como un mero síntoma psicopatológico o como un tipo particular de trastorno del pensamiento, sino como una expresión del mundo privativo en el que se desenvuelve la existencia maníaca.
Nuestro verdadero problema, decía, no consiste en realidad en investigar las particularidades lógicas y cognitivas de la fuga de ideas, sino al ser humano idiofugal en su estructura antropológica. A pesar de su problemático recurso a la analítica existencial heideggeriana, esta obra inauguró así el singular acercamiento de Binswanger a la psicopatología fenomenológico-estructural en la medida en que aspiraba a ofrecer un análisis de las estructuras constitutivas y a priorísticas que determinan la totalidad mundana del correspondiente ser en el mundo y le confieren su singularidad. Y por ese motivo, y tal como ya advirtió Lanterilora, puede situarse en estrecha vecindad con las aportaciones de Minkowski, Gebsattel o Strauss, con quienes por los demás Binswanger mantuvo una estrecha relación, y el proyecto de proceder a una profunda reforma epistemológica de la psicopatología inspirada en el concepto de estructura. Un empeño que, ante el notable empobrecimiento teórico de la psiquiatría actual, sigue siendo reivindicado por algunos autores con el objeto de recuperar la dimensión hermenéutica de la actividad psicopatológica. Conscientes del gran interés epistemológico e histórico, desde la colección de libros de historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría hemos emprendido la traducción y la edición crítica en castellano de esta monografía sobre la fuga de ideas de Binswanger. Y de forma preparatoria, el pasado año 2019 realicé una estancia de investigación en el archivo y la biblioteca personal de Binswanger en la Universidad de Tubinga, en Alemania, donde, gracias al acceso a fuentes documentales de gran valor, tuve la oportunidad de conocer mejor no solo la génesis intelectual de esta importante monografía, sino también los orígenes y fundamentos de la psicopatología fenomenológico-estructural, desde el punto de vista, en primer lugar, de la historia cultural de la psiquiatría y la epistemología histórica de la psicopatología en el periodo de entreguerras, y en segundo lugar, del surgimiento y el desarrollo en paralelo de las aproximaciones de Minkowski y Binswanger como protagonistas centrales en la cristalización de la perspectiva fenomenológico-estructural. En lo que sigue, pues, voy a tratar de ilustrar con más detalle estos aspectos a partir de una selección de textos, correspondencia y otros documentos procedentes del riquísimo legado custodiado en Tubinga. Con ello, insisto, no me propongo revelar aspectos desconocidos o reinterpretar la génesis y la evolución del pensamiento de Binswanger. En este sentido, remito a los estudios clásicos de Blankenburg, de Herzog, o más recientes de, por ejemplo, de Camila Betán o de Elisabetta Basso, ¿no? Sino situar sus aportaciones, como digo, en un marco histórico y epistemológico muy particular que asistió a una llamativa proliferación de esfuerzos similares. Bien, tal como ya he sugerido, puede decirse que el punto de partida de Binswanger ha de situarse en su insatisfacción con la perspectiva científico-natural en psiquiatría. Y ahí hay, pues muchísimas formulaciones, voy a presentar algunas, ¿no?, que él hizo a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en un resumen manuscrito para una conferencia del año 36, decía explícitamente: el psiquiatra ha de advertir hasta qué punto la contemplación científico-natural reduce la totalidad del ser humano a un determinado sistema de coordenadas y que incluso las personas mentalmente enfermas son mucho más que dicho sistema. O, por ejemplo, en el mensaje que remitió al IV Congreso Internacional de Psicoterapia, que se celebró en Barcelona en 1958 y que hasta cierto punto le fue dedicado, explicaba que su propósito había sido más que nada mostrar histórica y críticamente la particularidad de lo psíquico y de los caminos para su estudio frente a su mera contemplación científico-natural. En primer plano se sitúan aquí, la percepción de la imposibilidad de objetivar, ¿no?, lo psíquico, y la necesidad de desarrollar un método no objetivante y, sobre todo, alejado de la ciencia natural. Ello le condujo a una prolongada ocupación con los fundamentos de la psicología y la psicopatología, a los que dedicó justamente sus primeros trabajos y su primer libro, ¿no? Pues hay que decir y constatar que esta era una tendencia en la que por aquel entonces no se encontraba en absoluto solo. Tal como refirió el psiquiatra alemán Alfred Hoche, con quien Binswanger tuvo relación personal,
En una reseña de la introducción de Binswanger en una revista, Los Archivos de Psiquiatría alemana, la psiquiatría, decía Hoge en 1923, se encuentra en un estado de transición, la prolongada fase de actividad predominantemente anatómica y anatomopatológica, que ha llegado incluso a desplazar el trabajo clínico a un segundo plano, ha sido reemplazado hoy en día por una serie de notables esfuerzos psicológicos en los que participa la mayor parte de los médicos más jóvenes. Muy temprana en él fue pues también la percepción, podríamos decir, de la complejidad y la multiplicidad de lo psíquico y la ausencia de una perspectiva, podríamos decir, arquimédica y omniabarcante para abordarlo, ¿no? Tal como escribió a su maestro Eugen Bleuler en 1919, ninguna definición, decía Binswanger, abarca lo psíquico en su totalidad. Lo que resulta de la propia esencia de la definición en cuanto tal, e incluso más, de que todo el aparato conceptual de las distintas psicologías solo capta una cara o faceta de la realidad psíquica. Esto es lo que inicialmente buscó él en el concepto de persona, al que ya he aludido, y en la llamada ciencia de la persona, que presentó en su primer libro. Y justamente esto es lo que, bueno, pues a su juicio ponía de manifiesto la perentoria necesidad de la reflexión filosófica en torno a los fundamentos de estas disciplinas, ¿no? Tal como le hizo saber nuevamente a Bleuler en algunas cartas, ¿no? En este sentido es muy significativo su enfrentamiento a veces muy crudo con su propio maestro, con Bleuler. En su intercambio epistolar hay ejemplos, bueno, pues de cómo Binswanger le reitera una y otra vez, ¿no?, la pertinencia de la reflexión filosófica precisamente para la psiquiatría, mientras que, digamos, para Bleuler se trata simplemente de cuestiones metafísicas que poco tienen que ver con la clínica y que desde luego no van a permitir esclarecer ninguna de las grandes cuestiones a las que se enfrenta la disciplina, ¿no? Binswanger llega a decirle: no comparto en absoluto su opinión sobre la esterilidad de lo que parece denominar psicología filosófica. Creo, por ejemplo, haber profundizado y enriquecido sustancialmente el problema de la fuga de ideas con mi psicología, luego lo veremos. Dice, pero le remito también a los trabajos de otros autores como Strauss, Minkowski, Gebsattel, Fischer o Frostig sobre las estructuras espaciales, temporales y cognitivas en la depresión y la esquizofrenia. Es decir, sí que hay una serie de aportaciones sustanciales que desde luego son relevantes desde el punto de vista de la psicopatología clínica. Y un enfrentamiento similar, ¿no?, también se produjo entre Binswanger y su otro maestro reconocido, que fue Sigmund Freud, justamente, ¿no?, cuyo determinismo y fijación, ¿no?, según Binswanger, en la vieja noción, digamos, de homo natura, en la comprensión naturalista, ¿no?, heredada del pensamiento moderno del ser humano como objeto de una aproximación científico-natural, resultaba muy problemática para Binswanger, ¿no? A pesar de todo lo que admiraba, ¿no?, y respetaba personalmente, a Freud desde el punto de vista de su figura y de su obra, ¿no? Hay un relato magnífico en la correspondencia entre Binswanger y Freud, que sí que está publicada, fue publicada en alemán en 1992, en la que Binswanger describe la primera visita que le hace Freud a su sanatorio en el año 1912, ¿no? Y bueno, pues lo describe bueno, pues allí estaba él bajando del tren, ¿no?, con toda su dignidad y su sabiduría, ¿no?, y, en fin, con toda la irradiación de su carisma, ¿no? Pero asimismo también se lo dijo unos años después a su colega Alfred Hoge, ¿no?, el psiquiatra alemán, ¿no? Dice, lo que sea la psicología, ¿no?, está más o menos de acuerdo, ¿no? Hoge era muy crítico con el psicoanálisis, pero lo que sea la psicología lo ha entrevisto Freud mucho mejor que nadie de su tiempo, exceptuando quizá a Nietzsche, Dostoyevsky o a Kierkegaard, ¿no? Quizá uno de los ejemplos más conocidos de sus diferencias con Freud concierne la concepción del sueño, ¿no? En 1930, como he dicho, dentro, digamos, de la cristalización de la perspectiva analítico-existencial, Binswanger redacta un texto que va a tener una cierta notoriedad posterior porque va a ser objeto de una extensa y muy brillante introducción por parte del filósofo francés Michel Foucault para su edición francesa,
Y como digo, este texto sobre el sueño y la existencia, bueno, pues plantea una comprensión que se aleja totalmente de la comprensión psicoanalítica del sueño como, bueno, pues digamos un material para su análisis psicológico o semántico, sino que, bueno, pues digamos que trata de recuperar el sueño como la expresión de una existencia que se despliega precisamente de forma, bueno, prereflexiva, ¿no? en ese mundo del sueño, es decir, en un mundo en el que no existe un dentro y un afuera, no existe un sujeto y un objeto, en el que, digamos, el sujeto, por así decirlo, es uno con su mundo, ¿no? El sueño, dice Foucault en su introducción, hace que la existencia despierte, ¿no? Es una de las frases, ¿no? que incluye su introducción. Y del sueño suele decirse, los estudiosos de la obra de Binswanger suelen decir que el sueño, algo así como que abrió las puertas del análisis existencial, ¿no? En este contexto hay que situar también el interés, ¿no? Por la perspectiva fenomenológica, tanto en un sentido estático o descriptivo, como también en un sentido dinámico, constitutivo, aunque esto se relaciona más con su obra tardía, con sus trabajos sobre la melancolía y la manía y sobre el delirio de los años 60. Y bueno, también tuvo la posibilidad de intercambiar sus impresiones con Husserl, al que invitó justamente también a Bellevue a dictar una conferencia, después de la cual Binswanger le escribió elogiosamente diciéndole que a la fenomenología le correspondía nada más y nada menos que un significado imperecedero y que su destino personal trascenderá en el sentido y la función eterna que su obra, decía Husserl, está llamada a ejercer en la historia del espíritu humano. Tal como ha anticipado antes Sergi, obviamente, pues la relación de Binswanger con la fenomenología es muy compleja y evidentemente esto es simplemente un apunte anecdótico, ¿no? De hecho, la intención de Binswanger, en cualquier caso, era rebasar los estrechos límites trazados en este sentido por la psicopatología de supuesta orientación fenomenológica esbozada por Karl Jaspers, ¿no? Con quien mantuvo, de hecho, una de las polémicas más sonadas de su carrera, ¿no? Tras la publicación de la psicopatología general en 1913, por ejemplo, y todavía muy influido por el psicoanálisis, Binswanger escribía a Bleuler que su oposición frente al planteamiento de Jaspers se dirigía sobre todo al cuestionamiento que éste planteaba de la posibilidad de ofrecer explicaciones causales en el ámbito de la psicología comprensiva, ¿no? Pues partiendo de esa dicotomía estricta entre explicación y comprensión, pues Binswanger en ese momento cuestionaba que no fuera posible, según Jaspers, plantear ningún tipo de explicación, ¿no? Como vemos, mucho antes de que él trabajara también de una forma más detenida y reflexiva sobre estos conceptos, ¿no? Pero unos años más tarde, un intercambio epistolar con el propio Jaspers a propósito de su doctrina de los tipos ideales, Binswanger le reprochó a el marco objetivante y las limitaciones hermenéuticas de su psicopatología, como hizo personalmente en Heidelberg poco antes, ¿no? Entonces, en 1922 le dice que precisamente su propia actividad psicológica es mucho más psicológica, intuitiva, interpretativa, inspiradora y productiva de lo que parece según su teoría, ¿no? A mi juicio, su método práctico de investigación y los resultados que éste arroja rebasan el marco de su teoría e incluso la contradicen. Es decir, que Jaspers, con esa aproximación tipológica que según Binswanger planteaba notables problemas a la hora de aproximarse al fenómeno de la comprensión, realmente se ponía algo así como un fórceps, ¿no?, artificioso que él mismo ni siquiera respetaba, ¿no? Más adelante, el distanciamiento de planteamientos y de posiciones entre los dos fue muy evidente, ¿no? En una carta a Hoge, en 1943, le dice que Jaspers es una de las mayores oportunidades perdidas
en la historia de la psiquiatría reciente, aunque la psicopatología general, bueno, pues conserve su frescura y su interés, ¿no? Y, bueno, pues finalmente, bueno, pues en un texto no publicado, posterior ya de la etapa más tardía de su obra, pues llega a explicitar, ¿no?, qué es lo que le separa de Jaspers, ¿no? Para Binswanger, la psicopatología de Jaspers no era sino una mera sistemática que no estaba trazada o orientada a partir de una perspectiva unitaria, ¿no? Y eso es lo que recoge en este texto, ¿no? Lo que hoy en día echamos en falta en esta sistemática, la de Jaspers, es una ligación interna que conecte los diferentes métodos científicos. Esto es como un mero agregado, una notoria y rígida yuxtaposición a partir de la noción misma de psiquiatría y determine su orden jerárquico. Bien, la otra gran controversia, pero esta vez más en el sentido de lo que Binswanger mismo denominó un malentendido productivo, se produjo con Martin Heidegger, ¿no? Binswanger siempre consideró a Binswanger como el filósofo más influyente, más decisivo en su obra, aunque verdaderamente la relación personal nunca llegó a ser estrecha ni de complicidad, ¿no? En una carta a Minkowski, con el que sí que tenía bastante confianza, del año 58, donde en respuesta a una misiva de Minkowski en la que, bueno, básicamente le había expresado su antipatía por Heidegger personal, Binswanger le dijo que sí, que él tampoco en fin, tenía una relación cercana con él, pero que en cambio le consideraba el pensador más importante de nuestro tiempo. Y eso se aprecia, por ejemplo, observando el ejemplar personal de Ser y Tiempo de Binswanger. Este ejemplar está conservado en la biblioteca de la Universidad de Tubinga y, bueno, ahí se puede ver con qué nivel de detalle y de, bueno, pues, en fin, bueno, pues de esmero y de dedicación, Binswanger acometió la lectura de Ser y Tiempo, ¿no? De manera que, bueno, pues evidentemente la lectura de esta obra y bueno, pues el conocimiento de la filosofía de Heidegger fue muy importante en el desarrollo posterior de su obra, ¿no? Es interesante señalar que él siempre fue muy consciente de las objeciones que Heidegger puso a su trabajo, como si él mismo las hubiera anticipado, ¿no? Y así, por ejemplo, con motivo de la publicación de una de sus grandes obras de corte analítico-existencial, Las formas básicas y conocimiento de la existencia humana, del año 1942, le escribe una carta a Heidegger en la que le anuncia que le envía su nuevo libro y dice: le pido benevolencia, espero que vea que he remarcado nuevamente la diferencia entre sus intenciones puramente ontológicas, ¿no?, y mis aspiraciones antropológicas, ¿no? Me alegraría saber que he aprovechado el nuevo impulso que la antropología puede esperar de los problemas ontológicos. Ahí, digamos que le cita al propio Heidegger para de alguna forma justificar su propia aproximación, y espero que pueda apreciar en cada línea cuánto le debo. Mi libro sobre la fuga de ideas tampoco lo había podido escribir sin usted, ¿no? No obstante, unos años después, Heidegger no se contuvo y le escribió una carta en la que formuló sus objeciones de un modo bastante explícito. La carta además transmite, en fin, un malestar bastante evidente, ¿no?, en Heidegger con respecto al uso espurio que, según él, había hecho Binswanger de su filosofía. Merece la pena citar en su integridad este fragmento. Dice: a pesar de que delimita con claridad su camino frente a aquello que se ha denominado ontología fundamental, a pesar de que dentro de esta delimitación se interna más allá de Ser y Tiempo hacia un ámbito más elevado de lo humano, muchos, movidos por la tendencia habitual a guiarse por nombres, títulos y corrientes, se mantendrán en la absurda impresión de que usted transfiere con algunas modificaciones el lenguaje conceptual de Ser y Tiempo a la psicopatología, poniendo en peligro con ello la ciencia por medio de la filosofía.
Y la ciencia ávida de hechos no ve ni la cosa, el ámbito sutil del encuentro auténticamente humano con el otro, ni el hecho de que usted haya dado el paso desde la relación sujeto-objeto a la noción de ser en el mundo. Aún así, Binswanger siguió insistiendo en ese malentendido productivo que habría inspirado muchas de sus aportaciones, y en ese mensaje, informe que remitió al Congreso Internacional de Psicoterapia en el 58 de Barcelona, dijo que durante mucho tiempo he visto el propósito de Heidegger menos en su significación ontológica que en sus implicaciones para la antropología filosófica. No obstante, este malentendido impregna mis estudios sobre la fuga de ideas en mi obra Formas básicas y conocimiento de la existencia humana. En lugar de la sintomatología y la patología clínica, se trata de salir al encuentro del ser humano y su mundo, del ser humano en su mundo y con su mundo. Y Heidegger, por su parte, no pudo ni siquiera evitar criticarle sutilmente en la nota de condolencia que remitió a la familia de Binswanger tras la muerte de este en febrero de 1966. Fíjense qué nota de condolencia más curiosa. Dice: todos los que conocían el esfuerzo de este hombre por dejar un legado deberían decir: ha culminado una vida lograda. Que su obra también sea cuestionada es la distinción que suele acompañar a cada intento de abrir la ciencia a nuevos caminos y horizontes desconocidos. Ni siquiera pudo en esa ocasión evitar marcar sus distancias, ¿no? Bien, en todo caso, como ya he sugerido, y si se aspira a entender el proyecto intelectual de Binswanger más allá de la influencia heideggeriana, hay que entenderlo también en su contexto histórico y epistemológico y muy especialmente en relación con el concepto tan central entonces de estructura. Algunas citas muestran con claridad el papel central de esta noción también en el caso de Binswanger, ¿no? En la reseña que realizó del libro de Binswanger, La introducción a los problemas de la psicología general, Erwin Strauss decía, por ejemplo, que la esencia de este método, la ciencia de la persona, presentada por Binswanger en su libro, es el conocimiento de la existencia, no por medio de la descomposición de esta en elementos conceptuales particulares y el examen científico natural de las aparentes relaciones entre dichos elementos, sino por medio de la contemplación de esta existencia en su totalidad o unidad y la captación y penetración conceptual de dicha unidad. Tras un congreso en Baden-Baden, por ejemplo, Binswanger escribe a Max Scheler que las conferencias de Bethe y sobre todo de Kurt Goldstein fueron muy importantes y mostraron hasta qué punto se ha abierto camino la noción de estructura tanto en la fisiología como en la neurología, ¿no? Y así se lo confirmaba también el propio Minkowski en una carta a Binswanger del año 30. Dice: ahora mismo la noción de estructura, precisamente en el sentido que también usted utiliza el término estructura, se refiere a Binswanger, constituye uno de los problemas fundamentales de la psicopatología. Y nuevamente, tras una visita de Kurt Goldstein a Bellevue en 1931, poco antes de que éste tuviera que abandonar Alemania y exiliarse en los Estados Unidos, lo que me ha alegrado especialmente es que quizá por primera vez le he entendido y con ello me he dado cuenta de que estamos mucho más cerca de lo que pensaba. Y todo ello a causa de mi nueva comprensión de su concepto de organismo, el de Goldstein. Todavía estoy particularmente impresionado por su firme contemplación holista de dicho organismo. Por lo demás, una de las reseñas más profundas y detalladas de la monografía de Binswanger sobre la fuga de ideas se plantea, plantea esta perspectiva de un modo muy evidente, ¿no? Franz Fischer, que fue un discípulo de Binswanger, que trabajaba en Wiesloch, cerca de Heidelberg, escribió la reseña de la monografía en la revista psiquiátrica alemana y dijo: en lugar de aislar un fragmento arbitrario del conjunto de la vida psíquica, tal como procede artificialmente el diagnóstico psiquiátrico práctico, a lo que se aspira aquí es a revelar sin restricciones la totalidad del ser humano como sujeto mundano. La disolución de las limitadas formulaciones clínicas en favor del conjunto de la existencia trae consigo una asombrosa ampliación de la perspectiva, abarcando así la historia vital, el mundo y todos los rasgos existenciales particulares de la individualidad.
Por ese motivo, no es sorprendente que, como revela la extensa correspondencia entre ambos, iniciada tras haber coincidido en un congreso que se celebró a finales de 1922 en Zúrich, en el que también participaron otros autores de los que ya he hablado, como Strauss o Kepsattel, justamente fue Eugen Minkowski una de las figuras y relaciones clave en la trayectoria personal e intelectual de Binswanger. Y esto es lo que revela justamente el archivo, ¿no? Después de ese primer contacto en 1922, inmediatamente se escriben. Precisamente en ese encuentro se ha hablado de fenomenología y los dos han sintonizado personal y desde el punto de vista intelectual de una manera evidente, ¿no? Y poco después Minkowski le dice, ¿no?, a Binswanger en otra carta, dice: me ha gustado especialmente lo que usted dice sobre el valor del diagnóstico intuitivo en la psiquiatría, que justamente no es un diagnóstico meramente intuitivo, sino que tiene la envergadura del verdadero conocimiento. Y lo que dice sobre las relaciones entre la ciencia psiquiátrica básica y la psiquiatría clínica me parece totalmente correcto. De su análisis se desprende claramente que dicha ciencia psiquiátrica básica trata de examinar las manifestaciones psicopatológicas de forma autónoma, que justamente esa ciencia se ha convertido hoy en día en una necesidad y que, por tanto, la psiquiatría clínica no puede hacer otra cosa más que reflexionar sobre sus métodos, ¿no? Bien, esta tesis se puede sustanciar considerando los múltiples paralelismos detectables entre las principales obras de ambos, de Minkowski y de Binswanger, en las décadas de 1920 y 1930, ¿no? Por ejemplo, las aportaciones más conocidas de Binswanger en relación con la esquizofrenia, ¿no? Para Binswanger, la esquizofrenia combinaba de una forma característica una serie de anomalías, podríamos decir, en el ámbito del pensamiento, de la experiencia del cuerpo y del mundo intersubjetivo, ¿no? En primer lugar, lo que él denominó el racionalismo mórbido, esa tendencia, bueno, pues a la frialdad, podríamos decir, a la, pues a la ausencia de finesse, ¿no?, como diría Pascal, ¿no?, y al predominio del esprit de géométrie, ¿no?, al solipsismo, a la abstracción, ¿no?, a la falta de aliento, ¿no?, en la percepción y en la relación con la actividad cognitiva. La cenestesia anómala, es decir, la percepción anómala del propio cuerpo, fundamentalmente a través de la objetivación mórbida, ¿no?, de algunas partes del mismo, ¿no?, provocando sensaciones aberrantes o muy llamativas, ¿no? Y, en tercer lugar, lo que Minkowski consideraba como el trastorno generador de la esquizofrenia, lo que él llamó la pérdida del contacto vital con la realidad, ¿no? Es decir, la esquizofrenia, él planteaba que no era ni mucho menos una demencia, un trastorno intelectual, sino un déficit pragmático en el instinto de acercamiento, es decir, en ese instinto vital o elan vital que definió Henri Bergson y que, bueno, pues provocaba un síntoma característico ya escrito por Bleuler y por otros autores, como era el autismo esquizofrénico, ¿no? Binswanger inmediatamente leyó la obra y, por supuesto, se la comentó en una extensa carta a Minkowski, la elogió, pero también señaló algunos puntos críticos, ¿no? Y básicamente estos puntos críticos tenían que ver, es un detalle más anecdótico, pero tenían que ver fundamentalmente porque le parecía que Minkowski veía la inteligencia esquizofrénica afectada a causa de su propia inspiración en el concepto de inteligencia de Bergson, ¿no? Dice, porque Bergson, a mi juicio, decía Binswanger, ve la inteligencia también de un modo esquizoide o esquizofrénico, ¿no? El concepto bersoniano de la inteligencia resulta hoy en día muy artificial, extremo y alejado de la vida, ¿no?, como el de la esquizofrenia, ¿no? Y del mismo modo, la monografía sobre la fuga de ideas de Binswanger puede verse como el resultado, como un resultado vinculado a la perspectiva fenomenológico-estructural, más allá del recurso a términos y conceptos heideggerianos o a la influencia de autores como Paul Heberlin. La noción de estructura es central en este trabajo, ¿no? Dice, dirigimos nuestra atención, es una cita de la obra, no solo al desarrollo efectivo de la totalidad de la vida psíquica de las personas que presentan fuga de ideas, sino a aquella forma de ser humano
en la que justamente se torna posible algo así como la fuga de ideas, expresado clínicamente a la estructura antropológica de la manía, ¿no? Nuestra investigación se dirige, pues, a mostrar estructuras fenomenológicas y antropológicas tanto totales como parciales, ¿no? En este sentido, la fuga de ideas se deriva de una transformación, dice Binswanger, del conjunto de la estructura de la experiencia. Es decir, no es un simple producto cognitivo-lingüístico de los pacientes que están en un estado de manía o un trastorno de la totalidad del curso del pensamiento, como decía Jaspers, sino que es eso, una transformación derivada de la conformación de una determinada estructura antropológica, ¿no? Y esa estructura antropológica Binswanger la estudia en una serie de documentos, ¿no? Aquí tenéis una reproducción de los dos textos manuscritos que son objeto del análisis de Binswanger en los dos primeros estudios de esta monografía. La monografía se compone de 3 estudios de casos, ¿no? Bueno, pues a partir del estudio de estos garabatos, ¿no?, de una paciente maníaca, bueno, pues Binswanger va a tratar de aproximarse a esa estructura antropológica de la manía, ¿no? Y a esa estructura antropológica que hace que algo como la fuga de ideas se vuelva inteligible o posible, ¿no? Y él llega a hablar, bueno, pues algo así como de una existencia saltígrada, Sprunghaft en alemán, ¿no?, que se despliega en todos los ámbitos. En el ámbito de la espacialidad, por ejemplo, ¿no? Los pacientes maníacos se caracterizan por su expansividad, ¿no?, por su reducción del espacio, es decir, todo les parece que está más a mano. El maníaco, digamos, padece una restricción del espacio circundante porque, digamos, siente que lo tiene accesible o a mano en todo momento, es decir, que no hay mediación, ¿no?, que no hay distancia, ¿no?, que se interponga entre él y los objetos, ¿no? Desde el punto de vista de la temporalidad, ¿no?, pues el maníaco está afectado por una clara fijación al instante, ¿no?, por una presentificación, dice Binswanger, ¿no?, por la imposibilidad de esperar o de demorar, ¿no? Y desde el punto de vista de la intersubjetividad, pues tal como revelan estas notas, el comportamiento del maníaco pues trasluce un optimismo infundado, una crudeza, una falta de tacto, es decir, bueno, pues ese tipo de comportamientos, ¿no? Bien, ante la obra de Binswanger, ante esta monografía sobre la fuga de ideas, Minkowski justamente también advirtió, ¿no?, las estrechas afinidades entre el planteamiento de su amigo y el suyo propio, ¿no? En una carta que le escribió inmediatamente después de leer su trabajo, dice: uno tiene la impresión de que si se contemplan conjuntamente nuestros respectivos esfuerzos, se aprecia claramente una tendencia compartida y casi parece emerger un mundo nuevo ante nosotros, ¿no? Tal y como también el propio Binswanger ya le había sugerido unos años antes, ¿no? En una carta de 1926, Binswanger le dice explícitamente: nosotros tres, Binswanger, Minkowski y Strauss, se refiere a ellos tres, pertenecemos con Gebsattel a un grupo muy singular de psiquiatras, ¿no? Quien nos acusa de metafísicos no sabe ni lo que es la ciencia ni lo que es la metafísica. Es sabido también que durante varios veranos estos 4 psiquiatras, tan relevantes en el desarrollo y la evolución de esta perspectiva psicopatológica o de esta aproximación a la psicopatología, convivieron en una zona de los Alpes suizos, situados en el cantón de Berna, en la localidad de Wengen, y por eso se les llegó a llamar el Círculo de Wengen, ¿no? Hay un estudio alemán que presenta comparativamente la obra de los 4 como la obra del Círculo de Wengen, ¿no? Bien, pero en cualquier caso, y más allá de estos detalles, voy a ir concluyendo mi intervención haciendo una serie de consideraciones básicamente relacionadas, poco como también ha hecho Sergi en la suya, ¿no?, con la pertinencia o la actualidad de estas, de preocuparse por estos autores, ¿no?, y por estas cuestiones en el día de hoy, ¿no? El filósofo
Wilhelm Szilassi, que fue un íntimo amigo de Binswanger, sobre todo en los últimos años de su vida, y que bueno, siempre se le ha hecho responsable de ese regreso a Husserl, ¿no? O a la perspectiva de la fenomenología de la Constitución en las últimas obras de Binswanger, señaló en un texto manuscrito también localizado en Tubinga que desde luego que el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial debía considerarse como la época heroica de la investigación psicológica, y desde luego cabe añadir también que de la investigación psicopatológica, ¿no? Por una serie de múltiples razones en las que no me voy a detener ahora, esas investigaciones y ese camino, ese legado, ¿no? No prosiguió después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de algunas contribuciones notables, pero aisladas. Y, bueno, pues justamente en las últimas 2-3 décadas, y en el contexto, bueno, pues en primer lugar, de la constatación, ¿no? Amplia, ¿no? Por parte de cada vez más profesionales en fin, personas vinculadas al mundo de la psiquiatría, la psicología o la psicopatología, de las limitaciones, ¿no? E insuficiencias de la comprensión científico-natural y biomédica del sufrimiento psíquico, y además teniendo en cuenta que nos hallamos en un marco histórico y cultural en el que la perspectiva de la experiencia individual, de la primera persona, ¿no? En un mundo que, bueno, pues en fin, exalta la autonomía como una virtud suprema, pues evidentemente han llevado a la psiquiatría, a esa psiquiatría, podríamos decir, biomédica o biocomercial, ¿no? Que es como algunos preferimos denominarla, a una crisis clarísima en cuanto a su capacidad de dotarse de instrumentos con los que hacer inteligible la conducta y la experiencia de los pacientes, ¿no? Como decía. Por tanto, no es de extrañar que en este contexto se esté produciendo una cierta revitalización de la fenomenología y de la psicopatología estructural, como digo, desde finales de la década de 1990. Y esto nos plantea la cuestión de cuáles son las posibilidades y los límites que nos abre esta perspectiva en el ámbito de la clínica, es decir, del diagnóstico, del manejo, del tratamiento y también de la investigación. A mi juicio hay dos cuestiones que se pueden apuntar en este sentido. Desde luego, las posibilidades son muchas, ¿no? Tenemos, bueno, pues ante nosotros un legado y un camino para la recuperación de la dimensión hermenéutica, interpretativa del análisis psicopatológico, ¿no? Es decir, bueno, pues un análisis psicopatológico que aspire a, bueno, pues aprender el sentido global más allá de la multiplicidad y de la superficialidad de los fenómenos, ¿no? Aunque a mi juicio ese momento estructural ha de completarse también con la reconstrucción biográfica. Binswanger desarrolla un concepto para hablar de esto, que es el de historia interior de la vida, ¿no? Me parece que en ese sentido la psicopatología fenomenológico-estructural adolece a veces de una consideración suficiente de no solo del momento estructural, sino también del momento biográfico. Y en definitiva, por otro lado, desde el punto de vista de los límites, claro, hay que ser conscientes de que esta tradición no es una vía de acceso único y podríamos decir privilegiado a las esencias, ¿no? Antes se hablaba de ello, o a la fundamentación de una psiquiatría en primera persona y finalmente desprovista, depurada de cualquier tipo de presupuestos o prejuicios teóricos, ¿no? No tenemos aquí la posibilidad de erigir esa ciencia de la subjetividad que anhelamos. Eso sería un oxímoron, ¿no? Pero lo que sí que nos puede enseñar, de todas maneras, y con esto ya concluyo esta psicopatología fenomenológico-estructural y esta tradición psicopatológica, es hacer una cura de humildad, ¿no? Una cura de humildad y, bueno, pues conformarnos, ¿no? Con un legado y con un camino que desde luego pues puede enriquecer muchísimo la actividad clínica y puede enriquecer muchísimo nuestra comprensión, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? De lo que se nos presenta en el encuentro clínico, ¿no? Si pretendemos verla de otro modo, a toda esta tradición, desde luego creo que no haremos justicia al espíritu que informó desde el principio este riquísimo legado. Muchas gracias por vuestra atención.